soy Mónica Reynals Estrada, profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia. La ponencia que presento a continuación se intitula Retos de la didáctica de las ciencias en tiempos de alta tecnología. Hace unos días quise indagar un poco sobre qué tanto ha evolucionado la didáctica como uno de los componentes de la educación. Y encontré dos fotos que quiero compartir con ustedes porque las considero ilustrativas. La primera, de 1950, la segunda, actual, 2021. Si observamos bien, en realidad no hay grandes diferencias, salvo cuestiones tecnológicas de la calidad de la fotografía, en fin. Y dentro del aula que estamos viendo, de pronto la diferencia más marcada sea el tipo de tablero o pizarra que se utiliza. En realidad no hay una gran evolución en cuestión de 70 años o inclusive muchísimo más. Seguidamente me pregunté entonces, bueno, las TIC, ¿cómo han ido evolucionando? Y la sorpresa es que la evolución, los cambios de las tecnologías de información y comunicaciones han sido permanentes en cada época de nuestra civilización para poder llegar a lo que hoy tenemos: conectividad, internet, virtualidad, independiente de cuestiones como la que nos ha tocado vivir globalmente en el pasado año. Redes sociales y muchas metodologías, nuevas plataformas cada vez, tanto para la educación como para asuntos de otra índole. Es así como podría empezar a decir que la coevolución de educación didáctica, pedagogía, currículo, comparada con la línea de tiempo de las TIC, en realidad no ha sido algo parejo y, asimismo podemos decir que mucho más rápida la de las TIC. Quería entonces definir unas situaciones reveladoras que nos permitieran enmarcar el contexto. Hay varias, pero escogí tres particularmente. Una, ha habido revolución industrial, revolución tecnológica, pero no hemos hablado de una real revolución educacional. Segundo, el 43% de la población mundial tiene acceso a Internet. El 95% de la población mundial puede recibir señal a un móvil o celular, pero solo un 33%, la tercera parte de este valor, de los países del mundo lograron alcanzar los objetivos globales de la educación para todos en el periodo 2000-2015 en cuanto a objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO. Una gran diferencia. El tercero me llama mucho la atención y es que el Banco Mundial alerta en el 2017 sobre una crisis de la educación. ¿Cuándo se nos ha alertado en cuanto a una crisis tecnológica? Entonces, si juntamos estas situaciones reveladoras, vamos a ver un contexto que podría parecer crítico y realmente creo que lo es. Sin embargo, quisiera mostrarlo más como una oportunidad que como una crisis. Y es precisamente la ciencia y la tecnología quienes han evidenciado la necesidad de un cambio inminente, urgente, en la educación y en lo que yo me voy a enfocar en este momento en la didáctica universitaria, en la didáctica de las ciencias. La defino como la ciencia que estudia el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje y currículo con lenguaje, sentido, significados científicos propios, con el propósito de transformar al ser humano en un ser consciente, de pensamiento libre y autónomo, fundamentada en principios y valores, a través de la vivencia, la reflexión,
la emoción, la creatividad, integrando la docencia, la investigación y todo lo que gire en torno a la proyección social. Como toda oportunidad, por supuesto, implica unos retos. Y dentro de muchos de estos he escogido los siguientes como retos de la didáctica universitaria para podernos acoplar a la evolución de las TIC y realmente poder hacer un cambio importante. ¿Qué digo? No solo un cambio, una revolución educacional. Adaptar la tecnología y la ciencia a la vida de las personas y el ambiente. No es al contrario. Por razones éticas va primero el ser humano. Segundo, educar y aprender para la vida. ¿Qué estamos viendo en las universidades? No siempre esto, sino una gran cantidad de información muy valiosa, mucha de ella, no toda, que no siempre nuestros estudiantes y profesionales aprenden a aplicar en su vida. Ahí hay que trabajar. En tercer lugar, incrementar la creatividad en la generación de conocimiento. Creatividad, ¿sí? Soluciones nuevas a problemas reales para las personas y las comunidades. Recordar que lo más importante no es la cantidad de información, sino las competencias para poderla usar por el bien común. Aplicar los principios de la didáctica, muchos de ellos, voy a hablar un poco de neurodidáctica porque creo que es esta la que en realidad podría darnos unas luces más específicas, sabiendo que el cerebro, el ser humano, está muy ligado a las emociones y estas al aprendizaje, a la memoria, al uso de la información. Creo que en ese sentido podríamos echar mano de las neurociencias que también se están desarrollando bastante de una manera acelerada. Y de ellos, pues, entrar en un término de neuroplasticidad, que si bien en todo lo que implica aprendizaje y funcionamiento neurofisiológico, pues es la construcción, elaboración de redes nuevas, aquí la podríamos trasladar a esta temática, viendo que es posible que nos volvamos más neuroplásticos en términos de poder generar soluciones, conocimientos, integraciones, interacciones entre saberes de una manera mucho más consolidada. Y me voy a centrar en un reto que para mí es bastante grande, pero debemos llevarlo a cabo. Es el cambio del concepto de aula, universidad y flexibilidad cultural. Para ello tengo la siguiente tabla. Permítanme, paso. ¿Sí? En la cual presentaré una definición actual de lo que hemos venido entendiendo por estos conceptos y mi propuesta de transformación de los mismos. Aula la hemos definido hasta el momento como un espacio físico o virtual predefinido donde se imparte una clase sobre un tema. Sugiero comenzar a cambiarlo hacia un espacio ampliado físico, virtual o mixto de aprendizaje en el cual se interrelacionan seres humanos para aprender, compartir conocimientos, emociones y propósitos. En realidad es algo muchísimo más amplio. El concepto de universidad actualmente lo seguimos viendo como una institución local, pública, privada o mixta con principios administrativos de orden educacional. Propongo que comencemos a verla como una matriz universal, donde es posible recrear permanentemente los procesos y metodologías de enseñanza, de aprendizaje,
donde el conocimiento con su lenguaje, sus sentidos y significados científicos con propósito sirvan para transformar la humanidad, para volvernos más conscientes, más libres, autónomos y, por supuesto, a través de una interacción mundial. Ya no puede ser algo local, por eso hago la diferencia entre local y universal, global o mundial. Y la flexibilidad curricular, que la entendemos como una posibilidad de generar algunos cambios en la malla curricular de nuestras profesiones, creo que podría considerarse un cambio en ella y es entenderla como un proceso permanente de adaptación del currículo a los cambios de la sociedad, los gremios y las áreas de conocimiento. Son muchísimos más los conceptos que podríamos ver en torno a la educación, a la didáctica, pero creo que por las temáticas que manejamos en el Congreso, estas tres podrían ser un buen punto de partida. Así como tenemos retos en esta oportunidad grande de transformar la educación y de hacer una revolución didáctica en cuanto a aula, universidad y flexibilidad curricular, propongo las siguientes metas a alcanzar. Una, pasar de la educación basada en objetivos, proyectos o competencias o tantas otras definiciones hacia una educación basada en la persona. Segundo, romper estructuras curriculares, flexibilizar la formación, cambiar los conceptos de aula y universidad. Muy importante será el tercero, porque precisamente nos estamos conectando entre todos los países, todas las profesiones en el mundo, y es la meta de la interculturalidad. Y por último, planteo el de la rehumanización de la educación. Cada una de ellas puede tener unos desarrollos específicos. La primera, una educación centrada en la persona. Me fundamento en la filosofía del personalismo, la persona eh, eh, global, con sus intereses, propósitos, emociones y también avances científicos, por supuesto. Romper esas estructuras de las que venimos hablando, creo que podría volver mucho más asequible la educación en todo el mundo, aumentar ese 33% a un porcentaje mucho mayor, porque podría ser que un cambio en las didácticas, en la pedagogía, pudiera ayudar a que muchas más personas cumplan con algunos objetivos y metas educacionales. La interculturalidad incluirá nuevas formas de pensamiento, orígenes, políticas, creencias, todas formando un grupo complejo para el aprendizaje que también podría hacerse gracias a las tecnologías de comunicación actuales. Y terminaría mi intervención hablando muy someramente, por razones de tiempo, sobre un concepto que se viene desarrollando en la actualidad, hace unos años, el de la rehumanización de la educación. Dejo mi ponencia con una pregunta. ¿Para qué estamos educando? ¿Para qué queremos educarnos? Muchas gracias.